¿Sabías que la República Dominicana, a pesar de ser una isla, tiene más de 150 ríos corriendo por sus venas? Sí, escuchaste bien. Esta tierra que el mundo conoce por sus playas de arena blanca y su cielo azul infinito, esconde un secreto que muy pocos turistas logran ver. Un sistema de ríos tan poderoso, tan antiguo y tan vivo, que ha dado forma a toda una civilización. Desde las cumbres de la Cordillera Central hasta las costas del Atlántico y el Caribe, en esta serie especial vamos a recorrerlos juntos. Los 10 ríos más importantes de la República Dominicana. Ríos con historia, con fuerza, con misterio. Ríos que quizás cruzaste alguna vez sin saber todo lo que llevaban dentro. Prepárate. Esto no es geografía aburrida. Esto es la historia viva de un país que respira agua. Río número 1. El río Yaque del Norte. Si la República Dominicana tuviera una corona, el río Yaque del Norte sería la joya más grande que la adornaría. Hablamos del río más largo e importante del país, el que más tierra riega, el que más historia carga sobre sus hombros y el que más vidas ha sostenido desde que los primeros habitantes taínos lo llamaron hogar. El Yaque del Norte nace en las alturas de la Ciénaga, en las faldas del Pico Duarte, la montaña más alta de todo el Caribe, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Desde ese punto tan elevado y frío, comienza un viaje de aproximadamente 296 kilómetros que lo lleva a cruzar la fértil y gloriosa línea noroeste hasta desembocar en la bahía de Manzanillo, en el extremo noroccidental del país. Pero hablar del Yaque del Norte no es solo hablar de kilómetros, es hablar de civilización. Este río es el corazón latiente del Valle del Cibao, la región más productiva de la República Dominicana. Sus aguas han regado durante siglos los campos de arroz, tabaco, cacao, plátanos y guineos que alimentan a la nación entera. Sin el Yaque del Norte, el Cibao no existiría como lo conocemos. Las ciudades de Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más grande del país, Mao, Esperanza, Villa Vázquez y Montecristi deben gran parte de su existencia y prosperidad a este río majestuoso. Uno de los hitos más impresionantes asociados al Yaque del Norte es la presa de Tavera, construida en los años 70, que junto con las presas de Bao y López Angostura forman un complejo hidroeléctrico de primer orden. Estas obras generan una parte significativa de la electricidad que consume el norte del país y regulan el caudal del río para evitar inundaciones devastadoras en las zonas bajas. Sin ellas, el valle estaría a merced de las crecidas que históricamente han arrasado con todo a su paso. Y hablando de crecidas, el Yaque del Norte tiene un temperamento que los dominicanos del norte conocen muy bien. En épocas de lluvia intensa o cuando los ciclones golpean la isla, este río puede transformarse en una fuerza imparable. Las comunidades ribereñas lo saben y lo respetan. Ha habido inundaciones que han borrado barrios enteros del mapa, obligando a realojar poblaciones completas. Esa dualidad, el río que da vida y el río que puede arrebatarla, es parte de su leyenda. Pero el Yaque del Norte también tiene su cara más amable y aventurera. Hoy en día es uno de los principales escenarios del turismo de aventura en el país. El rafting en aguas bravas en los tramos de Jarabacoa atrae a cientos de visitantes nacionales e internacionales cada año. Esas aguas rápidas, frías y cristalinas que bajan desde las montañas son una experiencia que te conecta directamente con la naturaleza más salvaje de la isla. No es casual que Jarabacoa, conocida como la ciudad de la eterna primavera, sea hoy uno de los destinos turísticos más buscados de República Dominicana. El Yaque del Norte pasa por su corazón y le da esa energía, ese frescor, esa vida que enamora a todo el que llega. Culturalmente, el río también ha dejado su huella profunda. Comunidades enteras construyeron su identidad alrededor de sus orillas. El sonido del agua corriendo, la pesca artesanal, los cultivos en sus márgenes, todo eso es parte del ADN del cibaeño. Hablar del Yaque del Norte en Santiago es casi hablar de algo sagrado. En resumen, el río Yaque del Norte no es solo el río más largo de la República Dominicana, es el río más poderoso, el más productivo, el más generoso y el más temido a la vez.
Es la columna vertebral del norte dominicano y uno de los recursos naturales más valiosos que tiene este país. Río número 2. El río Yaque del Sur. Si el Yaque del Norte es el rey del Cibao, el río Yaque del Sur es el rey del suroeste dominicano. Un río que no pide permiso, que se abre paso entre montañas y valles semiáridos, que convierte tierra seca en tierra fértil y que sostiene la vida de cientos de miles de personas en una de las regiones más cálidas y menos lluviosas del país. El Yaque del Sur nace en las alturas de la Cordillera Central. Desde ese nacimiento frío y sereno, emprende un viaje de aproximadamente 183 kilómetros en dirección suroeste, cruzando valles, cañones y llanuras hasta llegar a su destino final, la Bahía de Neiva. Su recorrido es uno de los más dramáticos del país. El río baja desde zonas húmedas y verdes de montaña para adentrarse poco a poco en paisajes cada vez más secos, más calurosos y más contrastantes. Es como si el Yaque del Sur viviera en dos mundos al mismo tiempo, el mundo fresco de las cimas y el mundo árido del llano. Esa dualidad lo hace único entre todos los ríos dominicanos. A lo largo de su camino, el Yaque del Sur atraviesa algunas de las provincias más importantes del interior del país. San Juan de la Maguana, una ciudad de profunda historia y carácter, debe su existencia y su prosperidad agrícola en gran medida a las aguas de este río. El Valle de San Juan, conocido como el granero del suroeste, es uno de los principales productores de frijoles, maíz, plátanos y otros cultivos de consumo nacional. Sin el Yaque del Sur, ese valle sería prácticamente desierto. Uno de los hitos más imponentes de este río es la presa de Sabaneta, también conocida como presa Aniana Vargas, ubicada en las cercanías de San Juan de la Maguana. Esta presa es fundamental para la regulación del caudal del río y para el suministro de agua de riego a miles de hectáreas de tierra cultivable en toda la región. También cumple una función de protección ante las inundaciones que históricamente han golpeado los pueblos de la Cuenca Baja. Más adelante en su recorrido, el río pasa cerca de Azua de Compostela, una de las ciudades más antiguas del continente americano, fundada en 1504. Esta ciudad vivió momentos gloriosos durante la época colonial y también fue escenario de grandes batallas durante los periodos de independencia y reconquista dominicana. El Yaque del Sur fue testigo silencioso de toda esa historia. El tramo final del río, antes de llegar a la Bahía de Neiva, atraviesa paisajes de singular belleza árida. Los cactus, las palmas canas y los matorrales secos acompañan las orillas del río en contraste con la frescura de sus aguas. Es un escenario que parece sacado de otra región del mundo, pero que es 100% dominicano. La fauna y flora que habita alrededor del Yaque del Sur también merece atención. En sus tramos más bajos conviven aves como el flamenco, la cigüita, el gavilán y una diversidad de reptiles e insectos que forman parte del ecosistema del suroeste. El río actúa como corredor biológico en una zona donde el agua escasea y cada gota es vida. Culturalmente, el Yaque del Sur está profundamente arraigado en la identidad del sureño dominicano. Las comunidades que crecieron en sus orillas tienen una relación íntima con el río. Lo pescan, lo cruzan, lo celebran. En muchos pueblos ribereños, el río es parte del paisaje cotidiano, de la infancia de todos, de las historias que se cuentan en las tardes calurosas bajo la sombra de un árbol. El Yaque del Sur enfrenta hoy desafíos importantes: la deforestación en su cuenca alta, la contaminación agrícola y el cambio climático amenazan su caudal y la calidad de sus aguas. Organizaciones ambientales y comunitarias trabajan para protegerlo, conscientes de que sin este río, el suroeste dominicano perdería su principal fuente de vida. Un río que nació en las nubes de la Cordillera Central y muere en el calor del Caribe. Un río que riega la tierra más seca del país. Un río que ha visto nacer ciudades, batallas y culturas. Eso es el río Yaque del Sur, silencioso, poderoso e imprescindible. Río número 3, el río Ozama. Hay ríos que alimentan campos, hay ríos que generan electricidad y hay ríos que construyen naciones. El río Ozama pertenece a esa última categoría.
porque a orillas de este río nació la primera ciudad europea del Nuevo Mundo, y desde sus aguas partieron las expediciones que cambiaron la historia del continente americano para siempre. El Osama nace en las estribaciones de la Sierra de Yamasá, en la región central del país, a una altitud relativamente modesta comparada con los grandes ríos de la cordillera central. Su longitud es de aproximadamente 148 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los ríos medianos del país en términos de extensión. Pero lo que le falta en kilómetros le sobra en historia, en simbolismo y en peso cultural. Su recorrido lo lleva de norte a sur, atravesando la provincia de Monte Plata y luego la provincia de Santo Domingo, hasta desembocar en el Mar Caribe, justo en el corazón de la capital dominicana. Esa desembocadura es, sin duda, una de las más famosas de todo el Caribe, el punto donde el río Osama se funde con el mar frente a la imponente fortaleza Osama, la fortaleza más antigua construida por los europeos en América, levantada entre 1502 y 1508. Hablar del Osama es hablar de Santo Domingo de Guzmán, la ciudad más antigua de Europa en el continente americano, fundada en 1496 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón. Y la razón por la que fundaron la ciudad precisamente ahí no fue casualidad, fue el río. El Osama ofrecía lo que todo conquistador necesitaba: agua dulce, profundidad suficiente para anclar barcos y una posición estratégica frente al Caribe. Desde el puerto natural que formaba la desembocadura del Osama, salieron las expediciones que conquistaron Cuba, Puerto Rico, Jamaica, México y gran parte de América del Sur. Hernán Cortés, Diego Velázquez, Juan Ponce de León. Todos pasaron por estas aguas antes de escribir su nombre en los libros de historia. El Osama fue, en ese sentido, la puerta de entrada a la conquista de un continente. La zona colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990, se asienta directamente sobre las orillas del Osama. Caminar por sus adoquines hoy es caminar sobre 5 siglos de historia. La Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, las casas reales. Todo ese patrimonio irreemplazable existe porque alguien, hace más de 500 años, decidió fundar una ciudad junto a este río. A lo largo de los siglos, el Osama sirvió como vía de comercio, de defensa y de comunicación. Los barcos cargados de oro, azúcar y tabaco surcaban sus aguas rumbo a España. Las tropas que defendían la ciudad lo cruzaban en barcas improvisadas. Los pescadores alimentaban a la población con lo que sacaban de su cauce. El río era todo: camino, mercado, frontera y sustento. Hoy, el Osama tiene una cara muy diferente. A su paso por la capital dominicana, sus orillas están habitadas por comunidades humildes que durante décadas construyeron sus hogares junto al río, muchas veces en condiciones precarias y vulnerables a las crecidas. Los barrios de Cristo Rey, Los Guandules y La Ciénaga son algunos de los sectores más populosos que bordean el río en su tramo urbano. Sus habitantes tienen una relación cotidiana, compleja y a veces difícil con el Osama. La contaminación es uno de los grandes desafíos que enfrenta el río hoy en día. Décadas de vertidos de aguas residuales, desechos sólidos y residuos industriales han deteriorado seriamente la calidad de sus aguas. Iniciativas gubernamentales y ambientales han intentado revertir este proceso, con proyectos de saneamiento, parques lineales y planes de rescate del entorno fluvial. El Parque Litoral del Osama es uno de los esfuerzos más visibles por devolverle dignidad y belleza a sus orillas. Pero incluso en medio de todos sus desafíos, el Osama conserva su majestuosidad. El Puente Duarte, uno de los más antiguos y emblemáticos de Santo Domingo, lo cruza conectando el centro de la ciudad con el este del país. Desde ese puente, la vista del río al atardecer, con los colores del cielo reflejados en sus aguas oscuras y la silueta de la zona colonial al fondo, sigue siendo una de las postales más poderosas de la República Dominicana. El Osama no es el río más largo ni el más caudaloso del país, pero es sin duda el más histórico, el más simbólico y el más cargado de memoria colectiva. En sus aguas está escrito el primer capítulo de la historia de América,
Y eso no lo tiene ningún otro río del mundo. Río número 4. El río Nizao. Hay ríos que la gente conoce por su nombre desde la infancia. Y hay ríos que trabajan en silencio, sin fanfarria, sin titulares, pero sin los cuales una nación entera simplemente no podría funcionar. El río Nizao es de esos últimos. Un río discreto, trabajador, esencial. Un río que quizás no aparece en las postales turísticas, pero que cada vez que enciendes una luz en Santo Domingo, de alguna manera está ahí. El Nizao nace en las alturas de la Cordillera Central, en las cercanías de Constanza y Valle Nuevo, una de las zonas más frías y biodiversas de todo el Caribe. Esas montañas nevadas en invierno, esos páramos de altura que parecen sacados de otra latitud, son el hogar de nacimiento de este río poderoso. Desde allí desciende con fuerza hacia el sur, recorriendo aproximadamente 133 kilómetros antes de desembocar en el Mar Caribe, en la costa sur del país, en la provincia de San Cristóbal. Su cuenca hidrográfica es una de las más importantes del país, no solo por la cantidad de agua que recoge, sino por la calidad de esa agua y por la energía que es capaz de generar en su descenso desde las montañas. Esa energía es precisamente el gran regalo que el Nizao le ha dado a la República Dominicana. El complejo hidroeléctrico del Nizao es uno de los más relevantes del país. La presa de Valdesia, construida en la década de los 70, es la obra más emblemática de este sistema. Ubicada en la provincia de San Cristóbal, esta presa no solo genera una porción importante de la electricidad que consume el país, sino que también es la principal fuente de agua potable de Santo Domingo. Sí, millones de habitantes de la capital dominicana beben agua del Nizao todos los días sin saberlo. Ese es el nivel de importancia de este río. Además de Valdesia, el sistema hídrico del Nizao incluye otras obras como la presa de Las Varías y la presa de Higuey, que juntas forman un encadenamiento hidroeléctrico que maximiza el aprovechamiento de las aguas del río a lo largo de su descenso. Este sistema fue durante muchos años uno de los más modernos y eficientes de toda la región del Caribe. El recorrido del Nizao atraviesa paisajes de una variedad impresionante. En su nacimiento, entre los pinos y la niebla de Valle Nuevo, el río es un hilo cristalino que corre entre rocas cubiertas de musgo. A medida que desciende, se va ensanchando, ganando fuerza y calor. Pasa por zonas boscosas, por valles agrícolas, por comunidades rurales que han vivido junto a sus orillas por generaciones. Y finalmente llega al llano costero del sur, donde la vegetación cambia, el calor aprieta y el mar se siente en el aire. La provincia de San Cristóbal, bañada por el Nizao en su tramo final, es una región de enorme importancia histórica para la República Dominicana. Es la tierra natal del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, el dictador que gobernó el país durante más de 30 años, y también cuna de la Constitución Dominicana de 1844, la primera constitución de la nación. El Nizao fue testigo de toda esa historia turbulenta y fascinante. En términos agrícolas, el Nizao también juega un papel crucial. Sus aguas riegan extensas plantaciones de caña de azúcar en la llanura costera del sur, una actividad que fue durante siglos la columna vertebral de la economía dominicana. Los ingenios azucareros que florecieron en la región deben en parte su existencia a la disponibilidad de agua que el río garantizaba. Hoy, aunque la industria azucarera ha declinado considerablemente, la agricultura en la cuenca del Nizao sigue siendo activa y diversa. La biodiversidad del Nizao también merece reconocimiento. En su cuenca alta, dentro de los límites del Parque Nacional Valle Nuevo, el río alimenta ecosistemas únicos en el Caribe. Bosques de pinos, praderas de altura, lagunas de montaña y una fauna que incluye aves endémicas como el cigua palmera, ave nacional de la República Dominicana, y reptiles exclusivos de la isla. Es un ecosistema frágil y extraordinario que el río ayuda a sostener. Uno de los grandes retos que enfrenta el Nizao es la deforestación en su cuenca alta. La tala ilegal y la expansión agrícola hacia las montañas han reducido la cobertura boscosa que actúa como esponja natural, regulando el flujo del río y protegiendo la calidad de sus aguas. Si esos bosques desaparecen, el Nizao pierde su capacidad de abastecer con regularidad las presas y los acueductos que dependen de él.
discreto pero indispensable. Así es el río Nizao, el río que apaga la sed de una capital, que ilumina los hogares de millones, que riega los campos del sur y que nace entre los pinos más altos del Caribe. Un héroe sin capa en la geografía dominicana. Río número 5. El río Artibonito. Hay ríos que pertenecen a un país y hay ríos que pertenecen a dos. El río Artibonito es de esa categoría especial, un río que no conoce fronteras, que nace en tierra dominicana y muere en tierra haitiana, uniendo en sus aguas a dos naciones que comparten una misma isla, pero que tienen historias, culturas y destinos profundamente distintos. Es el río más largo de toda la isla de La Hispaniola y uno de los más importantes del Caribe en su conjunto. El Artibonito nace en las montañas de la Cordillera Central Dominicana, en las cercanías de Restauración, en la provincia de Dajabón, muy cerca de la frontera con Haití. Desde ese nacimiento en las alturas, el río emprende un recorrido que supera los 320 kilómetros en total, aunque la mayor parte de ese trayecto transcurre en territorio haitiano. En su tramo dominicano, el Artibonito sirve de frontera natural en varios puntos entre los dos países, antes de adentrarse definitivamente en Haití, rumbo al Golfo de Gonab, donde desemboca en el Mar Caribe. En la República Dominicana, el tramo del Artibonito es fundamental para la región noroeste del país. Provincias como Elías, Piña y San Juan tienen en este río una fuente vital de agua para uso agrícola y doméstico. El Valle de Elías Piña, una zona de frontera muchas veces olvidada por las políticas de desarrollo nacional, depende del Artibonito para sostener sus cultivos y abastecer a sus comunidades. En términos ecológicos, el Artibonito alberga una biodiversidad notable. Su cuenca es hogar de peces de agua dulce, aves acuáticas, reptiles y anfibios que dependen de sus aguas para sobrevivir. Sin embargo, la deforestación masiva que ha sufrido Haití en las últimas décadas ha tenido un impacto severo en la cuenca del río. La falta de árboles provoca erosión, sedimentación excesiva y variaciones extremas en el caudal, poniendo en riesgo la sostenibilidad del ecosistema fluvial. Desde el lado dominicano, el contraste es visible incluso desde el aire. La frontera entre República Dominicana y Haití se puede identificar a simple vista por la diferencia en la cobertura vegetal. Del lado dominicano, los cerros mantienen cierta vegetación. Del lado haitiano, los mismos cerros están pelados. El Artibonito corre por esa frontera invisible cargando en sus aguas la historia de esa diferencia. El río también tiene una dimensión humana muy poderosa. Miles de familias en ambos lados de la frontera han construido su vida alrededor del Artibonito. Pescadores, agricultores, lavanderas, niños que crecen jugando en sus orillas. El río es parte del tejido social de comunidades enteras. En la frontera dominico-haitiana, donde el intercambio comercial y humano es intenso y cotidiano, el Artibonito es un punto de encuentro, un espacio compartido en medio de las tensiones políticas que a veces separan a los dos países. El río Artibonito es un río binacional, un río de fronteras, un río de arroces y de historias cruzadas. Es el río más largo de La Hispaniola y uno de los más vitales del Caribe. Dos naciones lo comparten, dos pueblos lo necesitan y la isla entera lo respeta.